La fase es una etapa de reposo donde se presenta la actividad biosintética más alta del ciclo celular. Presenta la fase G1, la fase S, que es la síntesis, la fase G2. En la fase G1 es un periodo variable que puede durar días, meses o años, es decir, muy extenso, al contrario de la fase S, que es la síntesis, la fase G2 y la mitosis, que son relativamente constantes en la mayoría de las células. Y las células que no se dividen como las nerviosas, que son las del músculo esquelético o los linfocitos, pertenecen a la fase G1, pero se denomina fase G0. La fase G1 presenta tres etapas. Primera, crecimiento celular, donde la célula aumenta de tamaño y produce proteínas y organulos para su funcionamiento. 2. Preparación de la síntesis de ADN, se acumulan las enzimas y las moléculas para la replicación del ADN. Y el punto de restricción, donde es al final de la fase G1, donde la célula decide si continúa el ciclo celular o se queda en una etapa de reposo, que es la fase G0. Fase S, y la síntesis, presenta dos etapas: la replicación del ADN. El ADN se duplica creando dos copias idénticas de cada cromosoma. 2. Duplicación de los centriolos, estos son importantes en la división celular y se duplican. En la fase G2 presenta tres etapas: el crecimiento continuo, la célula sigue creciendo y produciendo proteínas. 2. La preparación de la mitosis, en esta se sintetizan las proteínas para la división celular y que son los microtúbulos del uso mitótico. 3. Que es la verificación del ADN. En esta se hace una revisión del ADN para corregir los errores. Durante todo este proceso, la célula va a presentar el doble de cromosomas, 4N, a comparación de la célula original, que es diploide, 2N. Esta es la capacidad de la célula eucariota para distribuir los cromosomas duplicados a cada una de sus células hijas. Es decir, las células hijas van a mantener la diploidad cromosómica de la célula madre. Las fases de esta mitosis van a ser profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La profase. Los cromosomas condensados ya son visibles dentro del núcleo en forma de filamentos. Durante esta fase, los cromosomas van a seguirse condensando y van a hacerse mucho más cortos y mucho más gruesos. Cada cromosoma va a estar formado por dos cromatidas hermanas y unidas por un centrómero, y cada una de ellas va a desarrollar un cinetocoro. Dentro del citoplasma se va a formar el uso mitótico, que va a estar compuesto por microtúbulos. Además de esto, el nucleolo va a descondensarse y va a desaparecer progresivamente. La prometafase, que es cuando se rompe una envoltura nuclear en pequeñas vesículas, fragmentos. Dichas vesículas permanecerán en las proximidades del uso. A partir de ellas se formarán nuevas envolturas nucleares, o también llamadas células hijas. Esto permite que los microtúbulos del uso mitótico interaccionen con los cromosomas a través del cinetocoro. Es decir, que en cada cromosoma los microtúbulos cinetocóritos se extienden en direcciones opuestas desde cada cromátida del polo del uso, haciendo que los cromosomas se concentren en el plano ecuatorial de la célula. La metafase son los cromosomas que se ubican en el plano ecuatorial, formando así la placa metásica, como podemos observarle aquí. A su vez, cada cromosoma se mantiene en esta posición debido a las fuerzas de atracción que generan los microtúbulos cinetocóritos, que están anclados a los polos opuestos, como podemos observar aquí los polos opuestos del uso. En esta fase es cuando los cromosomas están más condensados y por ellos son más visibles. La anafase comienza con la separación simultánea de los cromosomas en sus cromátidas hermanas. Los cromosomas se separan debido a los microtúbulos cinetocóricos, mientras que los polos del uso se separan entre sí debido a los microtúbulos polares. Al final se obtiene dos grupos de cromosomas iguales en un polo del uso, formando parte del núcleo de una nueva célula. La telofase se caracteriza por la reconstrucción de los núcleos de las células hijas. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas separados. Los cromosomas se descondensan y los nucleolos comienzan su aparición. Una vez formado el núcleo, se reanuda totalmente la síntesis de ARN. La nueva envoltura nuclear se forma mediante la fusión de las vesículas o fragmentos de la membrana nuclear, situándose en la superficie de los cromosomas agrupados. La lámina nuclear juega un papel fundamental en este fenómeno. Citocinesis. Este supone la separación del cromosoma de la célula madre en dos partes o dos conformaciones, las cuales son las células hijas. Esta se origina o se inicia en la anafase. Esta separación tiene lugar tras la segregación de los cromosomas. La citosina es diferente en animales, plantas y hongos. El plano en el que se producirá la división viene determinado por la orientación del uso meiótico, formando el surco, como lo podemos encontrar aquí, el cual va a estar formado por filamentos de actina y miosina, formando el anillo de sección, provocando una especie de estrangulamiento. Aquí está el anillo. Termina la citocinesis cuando el anillo de sección desaparece. Aquí, como podemos ver, tenemos el anillo, el cual desaparece.